Aló chicos, bueno, estoy aquí conectado a las 9:15. Bueno, eso fueron esperados aproximadamente 5 minutos. Y como no se ha conectado nadie aún, decidí empezar la clase de manera sincrónica para que no perdamos tiempo, por así decirlo. Entonces la idea es la siguiente. Dije que esta clase iba a dividirse en dos secciones, una sincrónica y otra sincrónica. Pero al parecer van a tener que ser las dos sincrónicas porque veo que de momento no se ha conectado nadie, así que voy a empezar la clase inmediatamente. Ustedes habían pedido que la primera parte fuera em, teórica y la sección que corresponde ahora, fuera de ejercicios. Por lo tanto, tengo preparado algunos ejercicios para ustedes. Em, les voy a compartir pantalla ahora. Denme un segundo, tengo que abrir el documento. Aquí está. Ok, entonces. Em, los ejercicios son literalmente los ejercicios de la guía, ¿ok? Estos ejercicios son bastante interesantes porque tienen... Hay básicamente de todo, excepto por el... Vale, alguien se acaba de conectar, voy a tener que empezar nuevamente la clase. ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? ¿Aló? Hola. Hola, te cuento que había empezado la clase sin nadie porque tenía... Habían pasado 6 minutos, bueno, tampoco es tanto, pero pensé que posiblemente no se conectara nadie, así que estaba empezando a explicar como para dejar la clase grabada. Así que estaba Sí, aquí hablando solo. quizás no les llegó el correo. Voy a reenviar de todos modos ahora el link de la ¿Es clase, quizás posible ahí que se no le haya conectan. llegado? Puede pasar, pues, o sea, digo, no, porque por ejemplo estaba hablando con el Rodrigo y él no tiene el link, pues yo se lo voy a mandar ahora. Ah, un segundo. Ah, no, Em, pues lo acaban de enviar, ahí van a estar, yo creo. ¿En serio? Yo estoy seguro que se lo envié todo, a ver. Ah, todo esto, no sé si te fijaste, pero me llegó Perdón, me dieron el acceso y ahora tengo acceso a a la aula virtual y a todas las cosas. Eso sí, todavía no sé cómo subir video al aula. Es un tema mío, así que no me va a demorar. Pienso aprender hoy y hacerlo hoy mismo. Y también ¿Le dieron ya el correo de funcionario? mandé todos los correos. ¿Cómo, No, yo perdón? digo pues, para el acceso al Teams, que si le dieron el correo de funcionario Sí, para sí me acceso lo al dieron, Teams. pero de momento no sé cómo usar Teams y ayer no tuve tiempo porque tuve que hacer unas cosas con mi familia, pero hoy voy a tomarme el día para practicar porque no, no he practicado. Digo, no quiero meterme a Teams y estar tratando de averiguar junto con ustedes de cómo usar la plataforma, así que ¿Tiene eh, esta va a ser tiene la abierta última. el campus online? Es que de verdad ¿No? que es algo muy fácil. De Ok, verdad que no se vale. va a gastar nada de tiempo. Ok, ok. Vale. Abre el campus online como funcionario. Porque nosotros igual, o sea, todos los que estamos en este nivel tenemos un correo funcionario también porque hemos trabajado con el departamento de formación técnica. Entonces cachamos cómo se usa. Ok, vale. Dame un segundo. Eh, ¿Dónde está ese correo que me mandaron? Aquí está. Eh, Ay, que soy tonto. Ahí está entrando.
Cuando logra entrar al aula virtual, ¿Te comparte comparto la pantalla? pantalla. Sí, ahí le indico yo cómo hacerlo para entrar al Teams. Vale. Aquí estoy en mi aula virtual. Ah, por si acaso no tengo posibilidad de, ¿cómo se llama esto? De corregir tu nota, la plataforma no me deja, pero voy a pedir un acceso para que me permitan. ¿Ok? Ay, esa cruz, ¿qué significará? Ahí abajo en topología hay un símbolo de Teams. ¿Sí? Ese. Apriételo. Vale. Tienes que cargar la aplicación Teams, ¿no? Sí, sí. Mm, mira Microsoft Debe Teams. utilizar la misma credencial. Aquí tengo que abrirse directamente. Sí, pero tiene que abrir con, si el Microsoft Teams lo tiene con otro usuario, va a haber que abrir el otro usuario. Ah, ujú. A mí mejor dejémoslo para otro día, porque igual estamos ocupando tiempo y tengo que utilizarlo y tengo que pasar los ejercicios. Vale, no te preocupes, yo para Pero mañana voy a. así es como se hace. Entra ahí y ya está Ok, dentro del equipo. vale, perfecto. Sí, aquí me pide iniciar sesión, tengo que iniciar con la sección de la universidad, ¿verdad? Ya, pero como ya empezamos esta clase así, dejémoslo así. ¿A todo esto tú eres el único que se ha conectado? ¿O están No, está todos? conectado Rodrigo y Nicole. Ah, ya, perfecto, así. Sí. Acá estamos. Ok. Em, no me fijé cuando se conectaron. Ok, entonces, como les dije, esta clase va a ser de ejercicio. A todo esto, la grabación, una vez que esté grabada esta clase, se va a ver muy raro porque la clase la había empezado hablando solo. Así que, bueno, de repente se conecta Ignacio. Em, ok, entonces, traté de hacer varios ejercicios de acá y también añadí uno por mí mismo. Son 4 ejercicios que vamos a ver hoy. Con el 3 cometí un pequeño error, es que había asumido que A era un abierto y que B era abierto, pero no lo piden en el enunciado, así que tuve que. Me di cuenta hace poco, de hecho, que había firmado había hecho una afirmación no estaba en la hipótesis del problema. Pero los demás sí están bien hechos, ¿ok? Entonces, ejercicio uno. El ejercicio uno de que hice fue exactamente el de acá. Dado un espacio topológico X con dos topologías T1 contenida No en se ve, T2. profe. ¿Cómo? Ah, Se lo ve siento. No compartí la pantalla. parece el Chrome, no sé. Sí, sí, sí. Ahí sí. Sí, sí. Ya, ok. Em, dado un espacio topológico X que tiene dos topologías T1 contenida en T2, demostrar que si X con la topología T2 es conexo, entonces X con la topología T1 también es conexo, ¿ok? Y B es una pregunta interrogativa. Dice, si se tiene al revés, si T1, X con la topología T1 es conexo, entonces necesariamente con la topología T2 va a ser conexo. Em, entonces, la primera. em, de hecho, la primera es como directo. A alguien se le ocurre, la demostración la tengo aquí en el otro documento, pero a alguien se le ocurre de forma rápida por qué si X con la topología T2 es conexo, entonces X con la topología T1 también va a ser conexo. Bueno, en realidad la demostración es directa, ¿sí? Deje, oye, ¿Perdón? no, que quería que nos diera un ratito a darle vuelta. Ah, vale, vale, vale. Es que como se queda en silencio, a veces me da la sensación de que no. Ok, vale. Les voy a No, dejar un es que minutito. estoy escribiendo ahí y viendo. Ok, vale. Voy a darle un tiempito para que me digan y para que vean si es que pueden deducir por qué eso tiene que ser cierto. Porque, bueno, lo que pasa en realidad en la matemática es que a veces hay cosas que son obvias, pero uno no sabe escribirlas. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones.
Se podrá hacer por reducción al absurdo, ¿no? Ok, ¿cuál es tu idea con reducción al absurdo? Asumir Eh, que no es que T1 conexo. no es conexo. Ok, entonces, ¿qué debería tenerse si es que X con T1 no es Eh, conexo? Podría separarse Ajá, en dos conjuntos disjuntos, no vacíos. ujú. Eh, mm, Abiertos con intersección claro, vacía. Ok, claro, con todas las condiciones. ¿cómo se dice? Una separación del espacio. Claro. Eh, ya. Y ahí, no sé si ahí o un poquito más adelante habría que ocupar que dedo desconexo, que estoy dándole vuelta todavía a la idea. O sea, recuerden, hay que utilizar todas las hipótesis. Aquí hay una hipótesis fundamental, es que T1 está contenida en T2. Claro, y T2 no es separable, po, porque es conexa, po, ¿no? Claro, X con T2 no es conexo. Esa es la hipótesis. Por lo tanto, no puede existir una separación en X con T2. Si es que existe una separación en X con T1, automáticamente se implica una separación en X con T2 porque T1 está contenido en T2, ¿verdad? Bueno, yo lo escribí así. Eh, Tal claro, vez aquí fue un poco más largo, pero entendiste la idea al menos, ¿verdad? sí, sí, creo que sí. Vale. Básicamente yo dije que si se tuviera una separación X con T1, o sea, que si X con T1 no fuera conexo, entonces existirían una separación A unión B con todas las propiedades, lo escribí todo, tal vez no era necesario. Aquí debería ser el conjunto que contiene el vacío, todo esto, no el vacío. Em, pero como T1 está contenido en T2, esto implica inmediatamente una separación en T2, porque A y B son conjuntos abiertos en T1, también están en T2, porque T1 está contenido en T2, ¿sí? Y no son vacíos. Entonces, una separación en T1 implica directamente una separación en T2, pero eso es imposible porque X con T2 es conexo, ¿sí? ¿Se entiende? Se puede explicar con palabras bien con lenguaje matemático, podrían decir. eh, Como T1 está contenido en T2, una separación en T1 del espacio X implicaría una separación en T2 del espacio X. O lo pueden escribir así si es que les parece más conveniente. Cualquiera de las dos es aceptable. ¿Ok? ¿Se entendió? Mm, vale. Voy a asumir que el silencio dice que sí. O sea que sí. Yo creo que tengo una duda, Sí, o dime, no sé si es duda o confusión. dime. Lo que se separa cuando vemos que el... ¿qué es lo que es conexo? ¿El espacio topológico o el conjunto X? El conjunto X es conexo con la topología según la topología. ¿Sí? Ya, o sea, el que tengo que separar en dos conjuntos disjuntos es el X. Sí, exacto. Y ambas topologías están en X. Ya, 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 ya. Ahora sí Es- ya las queda todo topologías claro. T1 y T2 son topologías en X. ¿Ok? Claro. Eh, lo que me dice esto es que existen dos subconjuntos de X que son parte de la topología, ¿sí? Y estos subconjuntos son abiertos directamente por estar en la topología, ¿sí? Recordemos que un abierto en una topología son elementos de la topología, ¿ok? Entonces, que X sea abierto, digo, perdón, que X se pueda separar o que no sea conexo significa que existen dos elementos A y B en la topología T1, tal que X es igual a la unión de A y B, y tal que la intersección es vacía, ¿sí? Pero como yo digo, T1 está contenido en T2, automáticamente A y B, además de estar en T1, están en T2, ¿sí? Porque todo elemento de T1 es un elemento de T2. Entonces, se tiene que el espacio topológico X es una unión de A y B, al igual que arriba. Lo único que hice fue copiarlo de arriba. Aquí esto se podría haber explicado con palabras, pero lo dejé así. Em, Se tiene que X igual a unión B y estos dos son vacíos y además están en la topología T2. Luego se tendría que X con T2 no es conexo. Y eso es una contradicción. Aquí pueden decirlo si quieren. Eso es una contradicción, por lo tanto, necesariamente X con T1 tiene que ser conexo. Ok. ¿Quedó alguna duda?
Chicos, les quería decir algo respecto a las notas, y es que me di cuenta que no son muy buenas, que digamos. Entonces, bueno, la prueba que viene no va a estar necesariamente fácil, ¿sí? Voy a hacer una prueba de nivel em, universitario. Entonces, la cosa es que debido a que veo que las notas no son tan buenas, es necesario que participen más en clase, tal vez. Por ejemplo, veo que, al que mejor le está yendo hasta ahora es Ignacio, y el que más participa. Sería un poco incrédulo creer que la participación en la clase no afecta directamente la nota, ¿ok? Entonces, ustedes, mientras más participen en clase, más van a entender de lo que se está hablando, ¿sí? Em, por lo tanto, yo no puedo forzarlo a participar, pero sí me gustaría motivarlo. Estoy seguro que si es que participan más en clase, en la clase, mejor les va a ir en la prueba, ¿ok? Em, y creo que, ¿cómo decirlo? Vamos a necesitar notas, la mayoría va a necesitar una nota por sobre un 5, si no me equivoco, para poder aprobar el curso, ¿sí? Em, entonces, no sé, no sé si le interesa participar más. Por ejemplo, Rodrigo, ¿estás ahí? Profe, Ok, mira, eh, no, si no quieres participar está bien, pero me gustaría que entre los dos pudiéramos resolver, por ejemplo, la parte 2 para ver si podemos hacerlo juntos. ¿ya? Ok. Eh, la parte 2 es una pregunta bastante complicada, digo, bastante tramposa, porque me preguntan si pasa esto, si tengo que el espacio topológico X con la topología T1 es conexo, necesariamente se tiene que tener que con la topología T2 va a ser conexo. Esa es la pregunta. Em, Ahora, es una pregunta abierta, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, la primera impresión, ¿cuál crees que podría ser? Que esto puede ser falso, ¿verdad? Por algo está como pregunta y no como afirmación, como en la 1, ¿cierto? Claro. Sí, O sea, efectivamente es una no afirmación. deberíamos así como afirmarlo necesariamente enseguida. Exacto. Por lo tanto, tendríamos que, por lo tanto, tendríamos que suponer que esto es falso. Eh, ¿Y cómo yo demuestro que es falso? ¿Se te ocurre alguna idea de cómo demostrar ¿Por que esto es falso? contradicción o no? Exacto. O bien dando un contraejemplo. Demostrar que esto es falso siempre es difícil. De hecho, probablemente no sea siempre cierto, ¿sí? Digo, perdón, probablemente haya casos particulares donde esto es verdad. Tengo espacios topológicos contenidos y donde ocurra esta afirmación. No lo sabemos. Em, no debería ser cierta siempre. Entonces, lo único que basta con dar un contraejemplo, uno solo. En un espacio topológico específico, con dos topologías específicas, demostrar que eso no ocurre. Ahora, estos tipos de ejercicios por lo general son difíciles, ¿sí? El ejercicio B, ¿por qué? Porque requiere que cuando ustedes lean esto, inmediatamente a su cabeza lleguen ejemplos, ¿sí? Eso no es tan difícil. Ahora a ti, como para demostrar este ejercicio, ¿qué ejemplos se te vienen a la mente? ¿Se te viene algún ejemplo, algún espacio topológico con dos topologías distintas? Por ejemplo, un espacio topológico son el conjunto de los números reales, ¿sí? ¿Qué dos topologías podríamos pensar en el conjunto de los números reales? Ok. em, Imagino que estás pensando, por ejemplo, en la topología usual, ¿verdad? Y la discreta. La discreta, y también está la indiscreta, o bien como yo le llamo la topología trivial, ¿vale? Ok. Entonces ya hay tres topologías, ¿verdad? Sabemos que la topología más grande es la discreta, porque es el conjunto potencia de X, todos los subconjuntos posibles. Y el conjunto
perdón, y la topología indiscreta, en ese caso solamente hay dos conjuntos que son abiertos, ¿verdad? Que es el vacío todo el conjunto X. ¿Ok? Vale, perfecto. Entonces, lo bueno de este ejercicio es que ya se te ocurrió un ejemplo con tres topologías. Además, tenemos algo positivo. Es que la topología discreta eh, o la topología con el conjunto potencia es la más grande de todas, ¿verdad? Por lo tanto, podría considerar T2 como la topología discreta, ¿cierto? Es buena idea porque siempre va a contener a todas las otras topologías, ¿cierto? Vale. Entonces, mi idea, lo que propongo yo es lo siguiente. Tomo la topología Profe, T2, ¿sí? y la indiscreta siempre es conexa y está contenida en la discreta. Exacto, exacto, bien, bien. Perfecto. Eso es exactamente lo que se me ocurrió a mí. Tengo que la topología T2 es el conjunto parte de X, ¿sí? Y tomo la topología T1 como el conjunto de X con el vacío. Entonces lo único que tengo que hacer es darme un conjunto que no sea conexo acá, ¿sí? Y automáticamente va a ser conexo acá, ¿verdad? Y con eso ya estoy listo. Me basta con dar un conjunto en un espacio cualquiera. El ejemplo que di yo, que lo tengo en la... ¿A todo esto se ve en la pantalla? A ver... Sí, sí Sí, se ve, ustedes... profe. bueno, vale, perfecto. Excelente. Entonces, esto era lo que quería que viera, que se te ocurriera. Al final este es un ejemplo que diste tú. Tomo T1 con la topología, esta es la indiscreta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo considero el espacio topológico como un conjunto que contiene dos elementos, A y B, como tú mismo dijiste, este es conexo con T1, ¿sí? X con T1 es conexo, ¿cierto? Ok. Ahora la pregunta, ¿X con T2 es conexo? Ah, no, no te puedo No, escuchar. Ok, vale, ¿por qué no, no? porque es separable en A y en B. Excelente, ¿verdad? Yo lo puedo separar como el singleton de A, unión, el singleton de B. Estos dos tienen intersección vacía y son abiertos porque el conjunto potencia consiste en todos los subconjuntos, ¿verdad? Por lo tanto, este es un contraejemplo. Tenemos dos topologías, la topología T1 está contenida en la topología T2, el conjunto X es conexo con la topología T1, pero no es conexo con la topología T2. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? Perfecto, lo hicimos bien. ¿Hay alguna duda? Para los demás me pregunto, sí, porque tú claramente lo entendiste. Sí, tú básicamente hiciste el ejercicio junto conmigo. Y basta con un contraejemplo así simplecito, ¿no? Sí, con uno solo. Porque la afirmación dice, fíjate, la afirmación dice eh, que si tengo un espacio topológico conexo, entonces es el otro conexo y la respuesta es no necesariamente. ¿Sí? Con un contraejemplo basta para que esta afirmación sea falsa. Ya, ya. Ujú. Y a ver, demostrar que esto no siempre pasa, es complicado, seguramente va a ser una demostración larguísima de varias páginas, así que no, crean que lo mejor es dar un contraejemplo. Además, cuando un profesor piensa en esto, no piensa en un ejercicio extremadamente largo, piensa en algo razonable, ¿ok? Y algo que no sea imposible de imaginarse, porque uno puede darse un ejemplo muy difícil de imaginar, por ejemplo, un espacio con una topología rara, un espacio raro con una topología rara, pero en este caso era un espacio relativamente sencillo. Bueno, lo que a mí se me ocurrió es el conjunto que contiene al 1 y al 2, pero es básicamente lo mismo
que hice después. ¿Ok? Vale. El otro que hice fue el ejercicio 2. Explicar con sus propias palabras el siguiente hecho y escribir la demostración. Si A y B son conjuntos conexos en X con T, con una topología T, tal es que la intersección es vacía, entonces la unión tiene que ser conexa. Este es un teorema que vieron en clase, ¿verdad? Que la unión de conjuntos conexos con intersección no vacía es conexa. ¿Sí? ¿Lo vieron en clase? ¿Cuál, profe? Disculpe. Sí, dime. ¿Cuál ejercicio? Estoy compartiendo pantalla, sí. El 2. Este ejercicio me parece que lo vieron en clase, ¿cierto? Creo que nosotros vimos como puntos en común. Y creo Claro, que en pues, ese no lo vimos. vale, pero si yo tengo dos conjuntos conexos con intersección no vacía, entonces tienen un punto en común. O sea, Ah, soy pavo. este es Sí, un no, es caso que particular del teorema pensé como vacío. Leí mal. claro, Sí, no es difícil de demostrar. claro. De hecho, es directo porque eh, si yo tengo dos conjuntos si me fijo, perdón, este es un caso particular del teorema que demostraron, solamente que aquí tengo dos conjuntos con uno o más puntos en común, porque su intersección es no vacía, ¿verdad? Claro, yo leí vacía, por eso dije, está complicado. Claro. De hecho, si es que es vacía, esto nunca es conexo. Por definición de conexidad, ¿verdad? Lo separo en dos conjuntos A y B. Ya, Claro. pero, claro, ¿verdad? Ok, vale, pero aún así lo demostré, o sea, hice el ejercicio porque este cuando lo hice lo pensé en hacerlo yo mismo, así sin ver ninguna demostración en ninguna parte. Y lo hice de forma directa. Ok, vamos a verla de todas formas. No sé si esto es lo mismo que vieron ustedes con el profesor anterior, pero em, lo voy a hacer nuevamente y con mis propias palabras. ¿Ok? Entonces, explicar con sus propias palabras el siguiente hecho y escribir la demostración. La demostración con D. Muy bien, mis propias palabras son, el resultado dice que la unión de dos conjuntos conexos con al menos un elemento en común será conexa. ¿Sí? O sea, la unión de conjuntos conexos con al menos un punto común es conexa. Esa es la explicación con mis propias palabras. ¿Ok? Y la demostración es la siguiente. Supongo que A unión B no es conexo. ¿Ok? Entonces tienen que existir U y V en la topología menos el vacío y una separación tal que A unión B es igual a B1 unión B2 con, esto lo escribí dos veces, bueno, tal es que B1 es igual a U intersectado con A unión B y B2 es igual a V intersectado con A unión B. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo que mostrar que esto de acá, la unión es conexa, no es conexa, o sea, estoy asumiendo que la unión no es conexa. Por lo tanto, tengo que utilizar la topología subespacio. ¿Sí? Y la topología subespacio me dice que hay dos conjuntos B1 y B2 contenidos en A, perdón, que tal es que A unión B es igual a la unión de estos dos subconjuntos, y por otra parte B1 es la intersección de A unión B con un abierto de la topología, y B2 es igual a la intersección de A unión B con otro abierto de la topología. Por eso U y V están en la topología y no son vacíos. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Eso B1 y B2, ¿de dónde salen, profe? Eso no caché. B1 y B2 son, por definición, U, que es una topología, que son elementos de la topología intersectados con la unión, A unión B. ¿Sí? Porque tengo que utilizar la topología subespacio. Ya A unión B es una separación de U unión V, ¿o no? No, no, no. Tal vez esto está mal explicado. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Sí, no, no, lo estoy leyendo de nuevo con mis palabras y claramente no se entiende nada si es que lo explico tan mal. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Tengo A
y B sus conjuntos conexos, ¿ok? Entonces, quiero demostrar que A unión V es conexo. Para demostrar eso, por lo general lo que se hace es suponer que no es conexo y llegar a una contradicción, ¿ok? Entonces, como A unión B no es conexo, ahora estoy suponiendo que no es conexo, entonces se tiene que separar en dos espacios B1 unión B2, ¿sí? Pero estos tienen que ser abiertos con la topología subespacio. Eso significa que B1 tiene que ser igual a un U intersectado con A unión B, y B2 tiene que ser igual a un UV intersectado con A unión B. Esta es la topología subespacio, ¿verdad? Son los elementos UV, perdón, con UV en la topología T. ¿Sí? Esta es la topología de subespacio, son los elementos U intersectado con esta cosa, con el espacio que estoy viendo, en este caso A unión B, tal que U está en la topología más grande. ¿Sí? ¿Queda claro? Tal vez. Voy a esperar a que a que lo analicen un poco, a que lo dijeran un poco, porque puede que sea un poco enredado. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Me mareó tantas cosas, la B1, la B2, la U, la V. Eso me mareó un poco, pero yo creo que hay que darle tiempo, ¿no? Vale. Básicamente, bueno, B1 intersectado con B2 igual a vacío. En realidad, tú podrías verlo de la siguiente forma. Voy a limpiarlo. Esto. Estoy diciendo que A unión B no es conexo. Entonces existe no conexo. Entonces existen B1 y B2 en la topología subespacio, digamos, sub, tal que A unión B es igual a B1 unión B2. ¿Ok? Y estos dos B1 intersectado con B2 vacío. Okay, hasta aquí está bien, ¿verdad? Es cuando aparecen el U y el V que se produce la confusión, ¿cierto? Esa es la topología subespacio de qué espacio más grande. Del espacio X donde están contenidos estos dos conjuntos. El ejercicio dice que tengo un espacio topológico X, T y A y B son conexos. Este es el espacio topológico más grande que contiene A y B, Vale, vale, vale. que no lo conocemos a todo esto. Es que suponemos que existe debido a las características del ejercicio. Ok, hasta aquí está bien, ¿verdad? Y claro, la topología de subespacios con respecto al subespacio A unión B. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ahora ya la vi. Vale. Ahora, debido a que esto es la topología subespacio, esto implica que existe U y V, pero estos ya están en la topología normal, en la topología con respecto a X, tales que A, perdón, tales que B1 es igual a U intersectado con A unión B, y B2 es igual a V intersectado con A unión B. Esta es la parte enredada, ¿verdad? Pero se entiende mejor si ordeno las cosas de esta forma. Esto es por definición de topología subespacio. Esto de acá abajo. Claro, hay que intersectar abiertos de la topología grande con el Exacto, conjunto que estamos analizando ahora. exacto. Eso es lo que estoy haciendo.
Tal vez pero es perfectamente entendible que no se haya entendido, porque ahora lo acabo de leer y hasta yo me enredé. O sea, aquí tal vez esto está mal explicado, ¿vale? Creo que bueno, la idea es que ahora a partir de eso llegue una contradicción, pero voy a reescribir esto, ¿ok? Porque para que sea menos complicado, además me doy cuenta que vamos a quedarnos sin tiempo y y lo que más me interesaba a mí era ver los otros dos ejercicios. Así que de momento esto lo voy a dejar hasta aquí. Y además este ejercicio ya lo vimos. O sea, ustedes ya lo vieron en clase, o sea, esto es un ejercicio que directamente pueden usar. Mm. Vale. Bueno, la idea de este ejercicio, el resto de la demostración, era una vez utilizando esto, llegar a una contradicción a partir de estos conjuntos B1, B2, y U y V. ¿Sí? Por ejemplo, yo me doy que A es igual a unión V, a unión B intersectado con A, que será igual a esto. Básicamente después lo único que uno tenía que hacer era jugar con conjuntos. ¿Sí? Uno intersectaba estos dos conjuntos de acá y era vacío. em, y por lo tanto se tiene que esta intersección tiene que ser una intersección, perdón, que uno de estos dos tiene que ser vacío porque A es conexo. Entonces uno de estos dos tiene que ser vacío. Y al final, jugando un poco con los conjuntos, uniéndolos, uno llegaba a que la intersección de A y B era vacía. ¿Sí? Y eso era una contradicción porque la hipótesis dice que la intersección es distinta de vacía. Pero básicamente la idea es construir esos dos conjuntos y después jugar hasta llegar a una contradicción. Si es que les voy a mandar el PDF y ustedes pueden verlo. Pero yo no voy a hacer un ejercicio como este en la prueba, por ejemplo. Esto está bien que lo vean, pero lo que más me interesa es ejercicio del estilo ejercicio 4, ejercicio 5, que esto debería ser un 5. ¿Ok? Entonces, ejercicio 5, esto es un ejercicio que no está en la guía. Voy a subir aquí para que no vean la demostración. Eh, Mostrar que entre los conjuntos, bueno, de hecho esto está acá. Mostrar que no hay dos conjuntos homeomorfos entre estos tres conjuntos. El conjunto que contiene el 0,1, el conjunto que contiene el 0,1, perdón, el intervalo 0,1 abierto y el intervalo 0 cerrado y 1 abierto. ¿Okay? Esto no tiene que ver con conexidad directamente, más que nada tiene que ver con la parte de homomorfismo, homeomorfismos, perdón. Entonces, ¿a alguien se le ocurre alguna idea acá? ¿Cómo demostrar que, por ejemplo, el intervalo 0,1 cerrado no es homeomorfo al intervalo 0,1 abierto? El homomorfismo se estudiaba con funciones, ¿o no? Exactamente. Lo vimos en la clase 1, si no me equivoco. A ver, déjenme ver. En la clase 1 de repaso. Estoy buscando las definiciones de homomorfismo porque no me acuerdo de memoria. Pero me acuerdo, si no me equivoco, tenía que ser una función biyectiva, la inversa tenía que ser no sé qué. Sí. Esas cosas tienen que estar presentes. Sí, sí. Y aquí está. Sí, De porque eso yo, últimamente me concentré mucho en conexidad y como que del otro tengo nociones, pero no le podría decir a ciencia cierta esto es un homomorfismo. sí, Y como ahora mismo. estoy viendo algo de por aquí, denme un segundo. Ujú. Yo me acuerdo que había demostrado una proposición. ¿Dónde estará esto? Dame un segundo. Aquí está. Yo les demostré un teoremita. Creo que lo vimos en clase también. Muy bien, ¿recordaron lo que es un conjunto? Digo lo que es un homeomorfismo. Es básicamente una función continua de un conjunto a otro, tal que la inversa es continua. ¿Sí? Y biyectiva. Tenía que Función ser, continua. claro, biyectiva y la inversa continua. Ujú. Entonces, no sé si vieron esto en el repaso que hicimos, pero yo demostré un teorema en la clase de homeomorfismos, que es el siguiente. Si yo tengo una función entre espacios topológicos
continua. No, pero esto no, nada que ver. ¿Dónde está la...? No lo dejé como demostración. Lo dejé como algo obvio. Mm. Bueno, pero da igual. Lo dejé como un ejemplo, de hecho. ¿Sí? Por ejemplo, mi ejemplo fue el siguiente. Tengo la circunferencia de centro 0 y radio 1 y dije que no puede ser homomorfo al intervalo 0, 1. 0 cerrado, 1 abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este de acá, S1, es un conjunto cerrado. ¿Sí? Y si yo tengo un homomorfismo entre este conjunto S1 y el intervalo 0 cerrado, 1 abierto, entonces ese homeomorfismo, como manda conjuntos abiertos a conjuntos abiertos, perdón, conjuntos cerrados en conjuntos cerrados, sí, ese es un teorema que lo tengo acá arriba, que en espacios topológicos, y una función continua manda conjuntos cerrados, perdón, preimágenes de conjuntos cerrados en conjuntos cerrados, ¿verdad? Entonces Estamos hablando de cerrado en topología usual, pues, ¿no? no, en cualquier topología. Una función continua manda conjuntos preimágenes de abierto en abiertos, ¿verdad? Pero también preimágenes de cerrado en cerrado, ¿sí? Ese es un teorema. Una función es continua cuando la preimagen de un conjunto cerrado es un conjunto cerrado. ¿Vale? O la preimagen de un conjunto abierto es un conjunto abierto. Son equivalentes las dos. En cualquier topología. ¿Ok? Entonces la demostración es bastante directa, pero hay que saber los conceptos. Y la idea es la siguiente. Tengo una función, tengo A conjunto cerrado, A cerrado, y supongamos que no es abierto, que no es abierto y cerrado a la vez. Y por otra parte tengo un espacio topológico B abierto, no cerrado. Cerrado. Entonces, ¿cómo yo demuestro que estos dos no son homeomorfos? La respuesta es que si es que hay un homomorfismo F desde A hasta B, si son homeomorfos, existe un homeomorfismo, ¿verdad? Pero, y también con inversa de F a la menos 1, de B a A. Continua también. La cosa es que la preimagen de B es el conjunto A, ¿verdad? Y la preimagen de A con respecto a F a la menos 1, es decir, la preimagen de la preimagen, es el conjunto B. ¿Sí? F de A igual a B. ¿Vale? Entonces, fíjate, yo sé que A es un conjunto cerrado, ¿sí? Que no es abierto. Entonces, como A es un conjunto cerrado, yo tengo que F a la menos, la preimagen de A bajo F, eh, perdón, la preimagen, perdón, al revés. Yo sé que B es un conjunto abierto, por lo tanto su preimagen tiene que ser un conjunto abierto. ¿Ok? Pero la preimagen de B es A, y yo sé que A es cerrado y no es abierto, pero no abierto. Por lo tanto, lo que concluyo es que esto no puede, este homeomorfismo no puede existir. Estos espacios no pueden ser homeomorfos. Porque Porque la si los... función no es continua, ¿no? ¿Cómo? Porque la función no es continua, No, estoy ¿o no? asumiendo que... perdón, me confundí. Estoy asumiendo que este homeomorfismo existe. ¿Sí? Supongamos, lo que estoy haciendo es lo siguiente.
supongamos que F existe, que existe un homomorfismo entre los dos conjuntos, A y B. Entonces existe esta función F que me lleva de A a B, continua, con inversa, continua y todo. ¿Cierto? Ahora, como F es continua, F a la menos 1 de B es abierto. Pues B es abierto. ¿Verdad? Pero F a la menos 1 de B es igual a A, porque es una función biyectiva. Entonces la preimagen de B tiene que ser todo A. Y yo tenía que A era cerrado y que no era abierto. ¿Verdad? Que A no era abierto, básicamente. Entonces esto es una contradicción. ¿Dónde vimos eso? ¿Que ya no era abierto? Hipótesis, estoy suponiendo que A es un conjunto que no es abierto y B es un conjunto abierto. Y lo que quiero demostrar es que un conjunto que es abierto no puede ser homeomorfo a un conjunto que es abierto. ¿Sí? O sea, un conjunto que no es abierto no puede ser homeomorfo a un conjunto abierto. Podemos reemplazar, si quieren, A y D con los datos del ejercicio. O sea, estoy suponiendo que existe un homomorfismo del intervalo 0,1 cerrado al intervalo 0,1 abierto. ¿Sí? O sea, B es igual a, perdón, A es igual al 0,1 cerrado y B es igual al 0,1 abierto. ¿Ok? Entonces, F a la menos 1 de B es abierto por definición de función, digo, por el teorema que vimos, no, sí, por definición de función continua, ¿verdad? La preimagen de un conjunto abierto es un abierto. Pero la preimagen de B es igual a A. Y A es igual al intervalo 0,1 cerrado. Este intervalo 0,1 no es abierto, ¿sí? Es un intervalo cerrado. Pero eso es en topología usual, pues, ¿no? Sí. ¿Y si trabajáramos con topología discreta? Ah, claro. Dame un segundo. Claro, al decir que es continua tengo que dar una topología, ¿verdad? Vamos a suponer topología usual. Topología usual. Porque con discreta igual es homeomorfismo, po, ¿no? O sea, Em, no lo sé, pero por lo menos vamos de abierto a abierto, porque con esa todos son abiertos, po, ¿no? claro. Aquí cuando está el ejercicio, aquí el profesor debe haberse explicado con qué topología. Voy a decir con topología usual, ¿ok? Demostrar que no hay conjunto homeomorfo esto con la topología usual, ¿vale? ¿Ahí está bien? Hay que corregir un poco el ejercicio con la topología usual, es cierto. Si lo que tú dices es verdad. Si es que hubiera dicho aquí con discreta, entonces todos estos conjuntos son homeomorfos. Es cierto. Tiene que ser con la topología usual, con la de los intervalos. O sea, con la de, ¿cómo se llama esto? Con la inducida por el valor absoluto. Ay, ¿qué estoy haciendo? No, pero Ay, creo que se entiende. Se contradice la hipótesis de continuidad del sí. homeomorfismo, por lo tanto no es homeomorfo. ¿Hay que probar eso con las tres? No necesariamente porque... dame un segundo. No sé por qué dejé de compartir pantalla. Ok. Porque el 0,1, con eso demuestro que el intervalo 0,1 cerrado no es homomorfo al intervalo 0,1 abierto, ¿verdad? Porque, como digo, si existe un homomorfismo, entonces el intervalo 0,1 cerrado sería, em, ¿cómo se llama esto? Sería abierto, ¿cierto? Pero eso es fácil ver ahora que el intervalo 0,1 cerrado no puede ser homeomorfo a este tampoco, porque este de acá no es cerrado, ¿verdad? El intervalo 0, 0 cerrado y 1 abierto no es un intervalo cerrado, ¿verdad? Entonces, si existiera un homeomorfismo entre el intervalo 0,1 cerrado y el intervalo 0 cerrado 1 abierto, el hecho de que este sea cerrado me implicaría que este también es cerrado.
Básicamente les puedo dejar eso como teorema y lo voy a escribir tal vez en algún momento. Sea f de ave homeomorfismo, homeomorfismo, ¿ok? Entonces el teorema dice que si f, perdón, si A es cerrado, A cerrado, implica B cerrado. Perdón, es equivalente, de hecho, A es cerrado, si solo si B es cerrado, B es abierto, si solo si A es abierto. ¿Ok? Esto es un teorema que es cierto, ¿sí? Que los homeomorfismos preservan las propiedades topológicas de los conjuntos. Si yo tengo un conjunto abierto, nunca va a poder ser homeomorfo un conjunto que no es abierto. ¿Sí? Esa es la idea del teorema. Y la demostración es la que les dije, las que les di hace un poco. De hecho, esto lo voy a escribir como un ejercicio si quieren. Y lo pueden usar en la prueba. Pero la idea es que un conjunto que no es abierto no puede ser homeomorfo a un conjunto abierto. Y un conjunto que es cerrado no puede ser homeomorfo a un conjunto que no lo es. Las propiedades topológicas tienen que preservarse a través de los homeomorfismos. Esa es la idea principal de homeomorfismo. ¿Ok? Este teorema se desprende de que todo lo que usted dijo es porque esa f no puede ser continua, ¿no? Claro, claro. O sea que si yo tengo una función, un homeomorfismo, y es continuo, me implica que las preimágenes y las imágenes, las dos, tienen que ser abiertas, ¿sí? Porque manda conjunto abierto en conjunto abierto. ¿Sí? Todo se desprende de la continuidad, básicamente, como tú dijiste. Entonces, concluyo que la función no puede ser continua y por lo tanto no puede ser un homomorfismo. ¿Se entiende? Les voy a dar un tiempo para que lo piensen. Pero este teorema es la demostración del ejercicio. Y claro, si hay un homomorfismo y A es cerrado, entonces B también va a ser cerrado. Perdón, si B es cerrado, entonces A también va a ser cerrado. Y por otra parte, si A es cerrado, también B va a ser cerrado, porque va a existir el homeomorfismo F a la menos 1. ¿Sí? ¿Alguna duda? Este teorema pueden usarlo si quieren en la prueba, pero ¿se entiende? Sí, sí. Yo lo veo más por continuidad. Siento que esto como que contradice la hipótesis de continuidad obligatoria del homeomorfismo. Porque Claro, para ser homomorfo tiene que haber una función continua. Y si va de cerrado a abierto ya no es continua y por eso no es homomorfo. vale, sí. Perfecto, sí, está bien. Pero eso hay que saber escribirlo, sí. Sí, imagino que no debe haber problemas si es que lo entiendes. Vale, perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Ahora demostrar este ejercicio es trivial, es muy fácil. Este no es homomorfo a este porque este es cerrado y este no es cerrado. Este no es homeomorfo a este porque este es cerrado y este tampoco. Y este de acá no es homeomorfo a este de acá porque este es abierto y este no es abierto. ¿Ok? Ahora hay que tener cuidado. Por ejemplo, este intervalo 0,1, 0 cerrado, 1 abierto, es homeomorfo, puedo escribirlo de esta forma, como una pregunta, es homeomorfo al 1,0. El resultado que les di no me ayuda en este caso, porque en este caso ninguno de los dos es abierto y cerrado, con la topología usual, por supuesto. Entonces, si se fijan, son básicamente iguales los conjuntos, la única diferencia es que, eh, por así 0,1 decirlo, debiese ser a la izquierda, ¿no? O sea, a la derecha. toda la razón. Sí. ¿Ok? La única diferencia es que en este caso el 0 aquí está cerrado, y acá en este caso el 1 está cerrado.
Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podría demostrar que estos dos conjuntos son homeomorfos? Tendría que tener cuidado, ¿sí? Para empezar, la intuición, ¿qué les dice? ¿Estos dos conjuntos son homeomorfos o no? Así como intuición geométrica o idea de homeomorfismo. El teorema no me sirve en este caso, porque ninguno de los dos es cerrado ni abierto. Me tinca que sí, o sea, podríamos buscar una forma de conectar el 0 del primer conjunto con el 1 del segundo y como que cruzarlo. Efectivamente. Entonces, entre comillas, se correspondería el 1 del primero con el 0, pero no porque no están en los conjuntos. Vamos a Y de construir ahí una ser función, de continuo. hecho. Sí, perfecto, me encanta tu idea. Ahora, lo difícil de aquí es construir la función continua entre este y este, que tenga inversa continua, ¿sí? Porque está bien, lo que tú dices es perfecto. El problema es que hay que construir esa función y darla explícitamente. En este caso, la función f, que va a ir de, digamos, de 0 a 1, 0 cerrado y 1 abierto, hasta el 0 abierto, 1 cerrado. Yo, por ejemplo, una que me puedo dar es que manda f de x hasta 1 menos x. ¿Sí? Esta función es una función continua, de 0,1 a 0,1. Y su inversa, f a la menos 1 de x, es em, 1 menos x también, ¿verdad? Sí, es su propia inversa. Si yo compongo esto con esto, me da la identidad. Sí, ok, de hecho la función es su propia inversa. Entonces, la función inversa también es continua, f es continua, su función inversa es continua, y además, ¿cuál es la imagen de esto? ¿Es biyectiva? Y la respuesta, bueno, no es muy difícil de ver que es biyectiva porque es una función lineal, y ustedes pueden usar en la prueba que toda función lineal es biyectiva. Eso es algo que se puede ver en un curso de cálculo 1 perfectamente. Entonces, es una función continua y biyectiva, ¿sí? De hecho, f de 0 es igual a 1, por ejemplo. ¿Sí? Básicamente lo que estoy haciendo es que esta función recorre el conjunto 0, 1, con 1 aquí un punto que no existe, me manda el 0 al 1 de acá, y todo el resto de los puntitos me los va mandando en el otro orden. ¿Sí? Me manda el conjunto para acá, digo, en esa dirección hasta al conjunto en esa dirección. ¿Se ve claro? Uy, tal vez no se ve tan claro. Analícenlo un poco y después díganme si es que tienen alguna duda. Y el tema del homeomorfismo me lo imaginé, o sea, cuando el profe pasó homeomorfismo, Ujú. como que lo llevaba a mi mente, ¿qué tanto puedo doblar algo para convertirlo en lo otro? Y si puedo jugar con él, pero sin que pierda como su estructura. No sé si me explico. Sí, básicamente, Por en ejemplo, este caso, ese pesco la función, doblamiento. la doy vuelta Sí, y no la deformé nada, o sea, como que la giré nomás, po. No sí, cambié su propia como tal. claro. Sí, es una observación correcta. Ahora, como yo te dije, es intuitivo creer que son homeomorfos, pero hay que dar la función igual. ¿Sí? Entonces, sí, el razonamiento es perfecto, el que tú dices, pero hay que construir la función de todas formas. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es si queda alguna duda, si creen que esto está mal, no sé si es que hay algo que no les quede claro. O está bien, se entiende. Sí, por mi parte, sí. ¿Y qué hay de los demás? ¿Se entiende? Rodrigo, Nicole, Sí, profe. Profe, dime. yo le quería preguntar, ¿cuándo va a ser la fecha de la evaluación? Y como ya tengo acceso al curso, al campus,
tengo planeado hacer la fecha de la evaluación, em, no la próxima semana, sino la siguiente. ¿Sí? Y entonces tendríamos clase la próxima semana y la siguiente sería la evaluación. Sí. Ahora, Ya, ¿qué una día? cosa, perdón, El día no sabe todavía, ¿cierto? no, Ya, pero sí, eso es algo que tenemos que acordar entre nosotros. Em, pero sí voy a decir que la evaluación es tal y como la planeada en un principio. Van a tener un día completo para hacer la prueba. Va a ser de un día, de 8 de la mañana de un día hasta 8 de la mañana del siguiente día. Y vamos a acordarla nosotros mismos el próximo día, ¿ok? La próxima semana acordamos la fecha de la evaluación. ¿Les parece? sí, profe, gracias. Vale. Por último, me gustaría, bueno, sé que estamos 5 minutos pasado el tiempo, pero como ustedes se conectaron antes, después del tiempo em, que correspondía, igual me gustaría como que veamos un último ejercicio, si es que les interesa, o sea, que tienen tiempo. Eh, y es que el ejercicio 4, que este ejercicio me parece interesante, que es un ejercicio que se me ocurrió a mí en todo caso, es demostrar que, que existe un x en el intervalo 0,2pi, tal que el coseno de x es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Em, Me gustaría tal vez hacerlo con Nicole si es que no se ha ido, porque tal vez tengan cosas que hacer ahora. Nicole, ¿estás ahí? ¿Mm? Bueno, al parecer, pues, bueno, es posible que se haya ido porque ya nos pasamos del tiempo en todo caso. No sé si alguno de ustedes se atreve a hacer este ejercicio, a intentar hacerlo junto conmigo ahora. Ah, vale, estás ahí, pero estás construyendo. Ok, vale. Rodrigo, Ignacio, ¿alguno de ustedes le parece que intentemos hacer este ejercicio? Sí, démosle. No, así como a simple vista Sí, no tengo idea cómo hacerlo, Vale, pero hay que darle una vueltita más. ya vale. Vamos a intentar hacerlo. Nosotros hicimos uno de este estilo y hay un teorema que nos puede ayudar, que es el teorema del valor intermedio, ¿verdad? ¿Te acuerdas de qué se trata ese teorema? El teorema del valor intermedio Sí. decía que si tenemos una función y tenemos dos extremos de un intervalo, algún punto, a ver, claro, algún valor en ese intervalo debiese tener, me estoy en la visión gráfica, Sí, está bien. debiese tener, la tangente en ese punto debiese ser paralela a la secante que pasa por los extremos del intervalo. ¿Ese o no? ¿O estoy hablando de tontería? Es el teorema del valor medio. Ah, ya, y usted me En el preguntó por sentido que él. es del valor intermedio. Sí, es bastante tramposo. Ah, sí. No recuerdo. Ok. El teorema del valor intermedio dice que si yo tengo bueno, en realidad es más para espacios topológicos, pero nosotros siempre lo vamos a utilizar en el contexto de los números reales. Así que yo tengo una función, digamos una función f de R a R continua. Continua, esto se ve horrible ya, pero continua, ¿ok? Eh, y tenemos que f de un número a, de un elemento a es mayor que cero. No. Tenemos que para a y b en R, f de a es estrictamente menor que f de b. Ok. Estoy suponiendo que tengo una función continua y dos valores en R tal que f de a es menor que f de b. Entonces el teorema del valor intermedio me dice que para todo d tal que f de a menor que d menor que f de b, o sea, para todo valor entre medio de estos dos, por eso se llama el teorema del valor intermedio, existe x sub 0 en el intervalo AB
tal que f de x sub 0 es igual a d. ¿Ok? Eso es lo que me dice el teorema del valor intermedio. Básicamente que si yo tengo una función continua, esto se puede graficar, voy a limpiar esto. Si yo tengo una función continua y tengo un punto A y un punto B, y aquí tengo el valor f de A y el valor f de B, entonces esta línea tiene que ser continua directamente. Yo no me puedo pegar estos saltos. ¿Sí? Por ejemplo, si una función fuera así, esta función no cumpliría el valor intermedio, porque yo tendría un punto aquí entre f de A y f de B que el cual no tiene preimagen. El teorema del valor intermedio me asegura que todo punto tiene preimagen. O sea que existe un puntito acá, x sub 0, que llega acá a este valor C. ¿Se entiende? Es casi como lo más intuitivo de continuidad. Okay. Entonces, voy a hacerlo muy rápido. Yo sé que la función coseno es continua, ¿verdad? Como la función coseno de x es continua, yo puedo hacer lo siguiente. Además de ser continua, es una función que es continua y que va desde los números reales hasta el intervalo 0, 1, ¿verdad? Es una función que no es mayor que 0 y tampoco es menor que 1. Perdón, que es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Entonces, uno puede restringir el dominio, ¿verdad? Puedo hacer coseno de x que vaya desde el intervalo 0, 2, 0 pi medios hasta el intervalo 0, 1. ¿Cierto? Simplemente restringo el dominio, una función con un dominio más pequeño. Sigue siendo una función. Ahora, Hay que tomar la función x cuadrado sí, efectivamente. con el mismo dominio. Y después hay que hacer la función diferencia de esas funciones que también es continua. Por ahí va la cosa, ¿no? Sí, sí, es exactamente eso, sí. Podemos hacer x cuadrado, perdón, f. Bueno, la función x cuadrado nomás, que va desde el 0 pi medios hasta el 0, 1 también. No, de hecho no hasta el 0, 1 no. Hasta el 0, pi al Y cuadrado cuadrado cuarto. cuarto. Sí. Entonces ahora yo construyo la función h de x, que es x al cuadrado menos coseno de x, ¿verdad? Esta función es continua, ¿verdad? Y además, bueno, esta función también la puedo hacer que vaya de el intervalo 0, 1 hasta los reales. ¿Sí? No, de hecho no tengo por qué hacerlo así, puede ser de R a R simplemente. Continuo. Tenemos que h de 0 es 0 menos coseno de 0 es menos 1, ¿cierto? Y h de pi medios es pi al cuadrado cuartos, ¿cierto? Por lo tanto, h de 0 es menor que 0 y h de pi medio es mayor que 0. Mayor que 0, menor que 0. ¿Ok? Entonces, por teorema del valor intermedio, en lugar de escribir teorema del valor intermedio, pueden escribir teorema del valor intermedio, TVI. Existe x sub 0 en el intervalo 0, 2 pi, perdón, 0 pi medios,
tal que h de x0 es igual a 0. Y esto implica que em, coseno de x coseno de x0 es igual a x0 al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió? Básicamente la clave es fijarse en los extremos. Este ejercicio decía que el intervalo estaba entre 0 y pi medio. Por lo tanto, tengo que ver cuánto vale la diferencia en 0, y la diferencia en 0 es negativa, y cuánto vale la diferencia en pi medio, y la diferencia en pi medio es positiva. Básicamente eso es un teorema que, si es que uno lo practica y lo va haciendo varias veces, se da cuenta que los ejercicios no son tan complicados. ¿Se entendió? Ahora, claro, tal vez aquí cuando me di coseno de x de 0 hasta de r hasta el 0,1, y aquí el x al cuadrado, aquí me equivoqué. La función no tendría por qué restringir los dominios, ¿sí? Puedo dejar los dominios iguales. Eh, entonces está la función coseno de x y la función cuadrática f de r a r, como f de x igual a x al cuadrado. Entonces siempre puedo construir la función h de x como la resta de estas dos. ¿Alguna duda? ¿Aló? Este es el Y último pues así van a ejercicio. hacer los ejercicios de la prueba, ¿no? ¿Podría hacer un ejercicio de este estilo? Sí, sí, perfectamente podría hacer un ejercicio de este estilo. Con un poco más de dificultad tal vez, no mucho más, pero podría perfectamente hacer un ejercicio de este estilo. Y este ejercicio lo voy a subir hoy a lo que he estado subiendo. No sé si han podido descargar las guías que he subido. Todas las guías están en la parte final, la he estado subiendo al campus virtual, y tienen una terminación MM por mi nombre, Marcos Morales. ¿Sí? Entonces ahí pueden descargar todas las guías que he subido, donde están los ejercicios que hemos hecho también. ¿Alguien me puede confirmar si se puede meter a campus virtual y revisar si es que están ahí? A ¿La ver, voy a guía? entrar. Está clase 1 MM, clase 2 MM, tengo incluso clase asincrónica MM. Ah, y la clase asincrónica de hoy, recuerden, va a tratar sobre interior de un conjunto, la frontera de un conjunto. Voy a definir esos conceptos, va a ser una clase más teórica. Esta es la clase práctica con ejercicio. Cuando alguien me confirme si puede ver la guía, eh, que me lo diga, por favor. Sí, profe, sí están. Ah, perfecto. Clase 1 MM y sale primera clase de repaso. Sí, perfecto. Ok, entonces, ahí está el material, los videos. No sé muy bien cómo subirlos todavía, pero eventualmente cuando aprenda voy a subirlos. No sé ni siquiera dónde se suben. Así que voy a tener que llamar a alguien para preguntar. Hay Eh, que subirlo como link. Hay que tener el link y después, donde mismo usted subió el material, dice como adjuntar archivo, no sé qué. Y ah, abajo sale la opción de como de insertar link. Entonces ahí uno lo pone y lo introduce. Después nosotros clicamos y nos tira directo el video. ok, perfecto. Ok,
ese link puede ser incluso un enlace a YouTube o cualquier cosa directamente. Sí, Lo que sea. sí, YouTube, o sea, cualquier plataforma que reproduzca video. Vale. Ok, perfecto, ya voy a hacer eso entonces. Gracias por decirme eso. Una cosa es que, como les dije, tuve un problema con la primera clase y es que se sobreescribió con la segunda. Entonces, la primera clase voy a tener que volver a hacerla. Voy a tener que estar 2 horas sentado hablando Pero la solo. primera clase era un repaso nomás, pues, profe. Sí, pero a ustedes tal vez les sirva tenerla, ¿o no? Digo Es yo. que como era un repaso, Ah, ya vale. Ok. A mí por lo menos me da lo mismo, para que no tenga pega extra. sí, Mm, por eso, para que no lo, no lo realice de nuevo. Si en total era un repaso nomás. ok, Que ya vale. subió el PDF también. Ah, ya vale, genial. Entonces, pero lo que sí tengo que hacer es la de ayer. La de ayer tuvo un problema que fue parecido y es que ayer Zoom se actualizó, se actualizó mi versión de Zoom justo cuando puse grabar clase. Y la cuestión no grababa hasta que se actualizara. Y cuando puse actualizar, se paró la grabación. Así que perdí la clase. Pero eso sí, no me molesta repetirla porque quiero aclarar algunas cosas. Así que la de ayer, esa sí quiero grabarla de nuevo y en esa clase voy a estar hablando solo, por desgracia. Pero esa ya la tuvimos. ¿Ok? Em, con respecto a una cosa más. Hay una sección que me da la universidad que es como una especie de clase en la cual ustedes me hacen preguntas, ¿verdad? Es como una clase de orientación, por así decirlo, en la cual ustedes me preguntan cualquier cosa de la materia, ya sea de ahora o de materia pasada, que es una hora, ¿verdad? ¿Tenían algo así con el profesor antiguo? No, ¿No? no sabía que teníamos esa. O sea, sé que cuando estábamos presenciales teníamos como una hora así como para ir a hacer consulta y esas cosas, pero online creo que nadie no ha dicho eso. Pero No, eso debe ser como arreglo entre los profes, porque por ejemplo nosotros tenemos un ramo que es didáctica de la física moderna, que tenemos clases 3 veces a la semana, así como por horario. ujú, Entonces, una vez a la semana nos juntamos. Después la otra clase el profe la da para que nosotros avancemos en los trabajos porque constantemente estamos haciendo presentación ahí. Entonces, para que no ocupemos tiempo de ajá, nosotros, nos da el tiempo de clase. Y la tercera clase es para consulta. Cuando nos conectamos, profe, tengo una duda con esto, profe, sabe que estoy haciendo esta presentación. Pero yo ajá. creo que es más que nada como cómo se organizan los profes con los estudiantes. Ok, vale. Algunos de ustedes, pero bueno, la semana pasada no lo hicimos. No sé si es que ustedes están de acuerdo con esta semana, porque esta hora que tengo con los estudiantes debería ser media hora para los estudiantes de topología, media hora para los estudiantes de estructura que tengo. No sé si es que les interesa hacer una hora completa esta semana, algún día. Por ejemplo, el miércoles yo tengo libre, una hora en la cual yo voy a estar libre en una reunión de Teams probablemente, porque tengo que aprender a usar Depende Teams. depende de la hora, porque nosotros igual tenemos clase, en las ¿Hay alguna mañanas sobre hora? todo. ¿Hay alguna hora que le acomode el viernes, por ejemplo, tengo todo el día libre? Le vamos a mandar nuestro horario para que vea ahí Ok, las horas que tenemos. pero en un principio habría una hora el viernes disponible, ¿o no? Que los viernes tenemos las horas de reunión de tesis. Vale, ok, ok. Sí, y lo que pasa es que los viernes y los miércoles en la tarde son horarios protegidos de asambleas de ya sea de carrera o de la universidad. Esos son horarios protegidos que vio, digamos, la universidad en la tarde, de 3 de la tarde. Y Vale, en las mañanas, por lo general, siempre tenemos clases. ok, entiendo. Pero le vamos a mandar el horario para que lo vea, para que nos crea. No, sí, les creo, ¿no? Sí, el tema es que igual, por ejemplo, hacerlo un martes es como, ya hubieron 2 horas en la mañana y volver a hacer otra, el lunes también. Ah, No, pero igual se supone que es como se conecta el que tiene dudas, ¿no? Pues no, tampoco es como obligación conectarse, ¿o no? claro, yo voy a estar ahí pendiente, ¿no?
de si un alumno se conecta. Sí, sí, es verdad. Y por ejemplo, Ah, podría pero durar Pero, entonces ustedes vean nuestro horario y vean una hora que tengamos libre bo, y y propóngala. van a estar dispuestos si es que. Es que el que tenga dudas tiene que estar dispuesto, pues si tiene que resolver dudas, pues, a eso me refiero. Onda, si yo pongo un horario, por ejemplo, yo fuera profe y digo, este es mi horario de consulta, el que está interesado por ir, va a ir, pues. Ah, ya, perfecto. ¿Me pueden mandar su horario, por favor? Porque yo solamente tengo los horarios de topología y de estructura. Mándenme el horario de ustedes, por favor. Y a mi correo. Y ahí les mando un día en el cual esté esa clase de duda. ¿Ok? Ah, lo que sí, profe, de 2 a 3 no se toca porque ya almorzamos. Ok, de 2 a 3 no. Ya, Claro, es que hay vale. una franja blanquita, entonces es el horario como de almuerzo, se supone. Claro, ¿no? Sí, 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 eso no, obviamente. De hecho, ni siquiera aparece como opción. Ya, vale. ¿Quién me va a mandar? Bueno, por favor, alguno que me mande el horario para hacer esa clase de ejercicio, digo, de dudas. Y bueno, les vuelvo a decir que esta prueba va a constatar la última parte de la evaluación final. Y hay muchos de ustedes que en este momento están reprobando el curso, ¿sí? Entonces, esta ayuda extra de esta hora extra es necesaria, ¿sí? Que vengan, que me pregunten todas sus dudas porque la prueba no va a estar fácil y si es que les va mal, van a reprobar. Entonces esa no es la idea no es que reprueben el curso, la idea es que lo aprueben y quiero que lo hagan con una buena nota, así que em, espero que una vez que se fije ese horario, lleguen alumnos a ese horario y que sea con muchas dudas, ¿sí? Para tratar de responder. Ya. Voy a esperar el correo y en cuanto lo llegue voy a fijar un horario y, y nada, eso sería la clase de hoy. Fue un gusto como siempre, chicos. Nos veríamos el jueves, ¿vale? ya, profe, nos vemos el jueves. Chao, chao, Chao. cuídese. Yo